Los niños pueden subir a su salón de clase. Ok, bueno, ¿trajeron su Biblia, hermanos? A ver, quiero ver sus Biblias. Una más chiquita, ¿verdad? Juanito, tu Biblia. Todos trajeron su Biblia por atrás. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno que trajeron su Biblia. Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Están listos? En sus marcas, listos, fuera, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Vamos al libro de Jonás. Libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás, ¿verdad? Y cuando decimos libro de Jonás, ¿con qué lo relacionamos? ¿Con qué lo relacionamos el libro de Jonás? Con una ballena. Le preguntas a un niño, ¿te sabes de la historia de Jonás? Sí, una ballena se comió a Jonás y todo eso, ¿verdad? Casi siempre así lo relacionamos, ¿verdad? Pero más que una ballena, ¿verdad? Hay una historia, ¿verdad? En este libro de Jonás, ¿no? Y es lo que voy a compartir esta tarde, ¿no? Que muchas veces, ¿verdad? Estamos cómodos, estamos muy cómodos a veces, ¿verdad? En nuestro sofá, ¿verdad? O estamos muy cómodos, ¿verdad? En una zona de confort donde a veces no queremos obedecer la voz de Dios. A veces no queremos, ¿verdad?, hacer lo que Dios nos manda. Y esta fue lo que le pasó a Jonás, ¿no? Vamos a leer el libro de Jonás del 1 al capítulo 1, del 1 al 17, y dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Para dónde fue? A Tarsis, ¿no? Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde iba? Lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿no? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Amén, mis hermanos. Esa puede ser, mis hermanos, nuestra historia, o puede ser también mi historia. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces a lo mejor te hablaron del Señor? ¿Y cuántas veces huimos de la presencia del Señor? ¿Okay? Porque en el caso mío, ¿verdad? 2 veces, primera vez no quise y la segunda vez sí lo acepté. Pero esa es mi historia, esa es nuestra historia. Jonás significa paloma. Jonás significa paloma, que simboliza paz, pureza y obediencia a Dios. ¿Okay? Originada por el relato, ¿se acuerdan del arca de Noé? Cuando regresó con un pedacito de olivo, ahí fue originado eso, ¿verdad? Y las palomas, investigando y viendo aquí, dice que es un animalito muy fiel. Las palomas. Yo no he tenido palomas, pero no sé si alguien de aquí ha tenido palomas. Y dice que la paloma es un animalito muy fiel. Y dice también que cuando la paloma o el palomo encuentra a su pareja, dice que nunca se separa de su pareja. Amén. Nunca se separa de su pareja. Y a las palomas, otro punto importante es que las palomas siempre les gusta estar en mucho movimiento. En mucho movimiento. La paloma no puede estar quieta. No sé si la han visto de un lado para otro saltando, ¿no? Entonces, la paloma no puede estar quieta. Y también vemos aquí que Jonás, ¿de quién era hijo? De Amitai. ¿Okay? ¿Y qué significa Amitai? Significa hijo de verdad o fiel. Y también vemos aquí que el oficio de Jonás, ¿cuál era? A ver, ¿cuál era el oficio de Jonás? Era oficio profeta de Dios, ¿ok? Era un profeta de Dios. O sea que Jonás era un siervo de Dios, un siervo del Señor, que sabía la palabra de Dios, sabía mucho de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, como era un profeta, Jonás, ¿qué tenía que hacer Jonás? Tenía que estar en constante movimiento. Como nosotros, como somos siervos del Señor, como somos hijos de Dios, como ya somos nueva criatura, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros, mis hermanos? Estar en continuo movimiento. En continuo. Sí, se vale también descansar. No siempre voy a estar trabajando, ¿no? También, así como Jesús, ¿verdad?, descansó, como también el Señor Dios descansó, también nosotros podemos descansar. Pero aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que como siervos del Señor siempre tenemos que estar en movimiento, mis hermanos. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque al estar en movimiento, ¿verdad?, estamos buscando, estamos compartiendo la palabra de Dios a otras personas. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos quietos? Cuando nos quedamos quietos 1, 2, 3, 4, 5 días, al 7º día ya te da flojera venir a la congregación. Ya te da flojera, ya acabo, va a compartir Juan Esteban, me quedo en mi casa, ¿no? Ya no te interesa la oración, ya no te interesa leer la palabra de Dios. Por eso es necesario, mis hermanos, estar en constante movimiento, estar trabajando para el Señor, estar haciendo algo para el Señor. O sea, tenemos que estar haciendo algo para el Señor. ¿Para qué? Para que no nos peguemos, ¿no? Entonces dice que era un profeta que tenía que estar en movimiento y sobre todo, mis hermanos, obedecer a la palabra de Dios. Y Jonás tenía una conexión directa con Dios. Tenía una conexión directa con Dios. Jonás servía a Dios. Y vamos a leer ahí en Jonás 1 y 2, dice que
vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué le mandó el Señor a Jonás que hiciera? Número 1, levántate, levántate. ¿Okay? Número 2, ¿qué hizo? Ve, ve. Y número 3, pregona, pregona. ¿Y qué es pregona, mis hermanos? Es difundir el evangelio, es difundir la palabra de Dios, mis hermanos. Es proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Es el trabajo, mis hermanos, que nos encomendó el Señor. Cuando dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso, mis hermanos, eso le mandó a hacer a Jonás el Señor. 1 y 2, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿no? Entonces, los nivitas, mis hermanos, o la ciudad de Nínive, era una ciudad que era tremenda, mis hermanos. Era una ciudad con tanta maldad. Era una ciudad, sobre todas las cosas, por su crueldad, mis hermanos. Era algo ya feo, horrible, ¿verdad? Que dice aquí el versículo 2, dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Entonces, pero aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Algo que también lo vamos a leer más adelante, pero aquí lo va un poquito en adelanto. Dice, pero también Jonás le dice al Señor: no quiero que les muestres misericordia. ¿Okay? Vamos a Jonás 4:1-2, ahí adelantito. Dice Jonás 4:1-2, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto le estaba diciendo Jonás al Señor. ¿Okay? Por eso él no se dirigió a Nínive, porque él ya sabía de antemano, ¿verdad?, que la misericordia del Señor es grande. Por eso nosotros estamos aquí, por la gran misericordia que hasta este momento Dios la ha tenido. ¿Okay? Y la va a seguir teniendo. La va a seguir teniendo, mis hermanos. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿cuántos de aquí sabemos que Dios tiene misericordia? Lo podemos ver todos los días. Podemos ver su misericordia, podemos ver su gracia, podemos ver su perdón en todo momento, ¿verdad? Pero sin embargo, mis hermanos, este era un llamado de Dios, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos llamados por Dios. No es casualidad, ¿verdad?, que estés aquí esta tarde. Es porque Dios tiene algo especial para ti esta tarde, ¿no? A lo mejor hemos escuchado mucho esta historia, muchas veces nos han compartido, ¿verdad? Pero estás aquí porque Dios tiene misericordia. Y Dios te la muestra en todo momento, ¿verdad? Pero fíjense bien, mis hermanos, parte del problema de lo que está pasando en las iglesias, de lo que todo se está viendo, ¿verdad?, es por no obedecer a la palabra de Dios. ¿Okay? Todo lo que a veces pasamos como familia, en cualquier situación, en cualquier momento, ¿verdad?, es que porque muchas veces, ¿verdad?, no obedecemos a Dios, no obedecemos la palabra de Dios. Y no es, mis hermanos, que no entendamos, porque entendemos muy bien. Todos entendemos muy bien, los que estamos aquí, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y lo que Dios quiere de mí y de cada uno de ustedes. Y no es mucho lo que nos pide, no es mucho, no es gravoso lo que nos pide, pero a veces, mis hermanos,
el afán de todos los días, el estar dormido en ocasiones, ¿verdad? El estar quieto, ¿verdad? Eso a veces nos trae serios problemas, ¿no? Entonces, sinceramente, mis hermanos, ¿usted cree que Dios nos ocupe? Dios puede hacer lo que Él quiere. O sea, hasta las piedras pueden hablar. Si no hablamos nosotros, es que hasta las piedras pueden hablar. Entonces, no nos ocupa el Señor. Nos tiene aquí por su misericordia y por su gracia. Y nos usa, siempre y cuando nos dejemos usar por el Señor. ¿Okay? Que no salgamos con nuestras cosas, ¿no? Entonces, pero esto, mis hermanos, era la voluntad de Dios para Jonás. Eso fue el trabajo que Dios le dio a Jonás. Más allá, mis hermanos, de que a él le gustara o no ir a Nínive, más allá de que si quisiera ir o no, acuérdense que pues era una orden, no era una sugerencia, no era si quieres ir, ¿verdad? Y aquí lo vemos, ¿no? Dice, no le preguntó, Jonás, ¿tienes tiempo de ir? Jonás, ¿quieres ir? No, le dijo, así rapidito, ¿no? Levántate. A lo mejor estaba acostado Jonás, ¿no? Estaba dormido y en sus laureles, ¿no? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Más allá de que si estaría de acuerdo con Dios o no, que en muchas ocasiones no estamos de acuerdo con lo que Dios nos manda, ¿verdad? O no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No me merezco esto, Señor, ¿verdad? Pero no, Señor. Yo sé que puedo tener más cosas, Señor. No, eso es la voluntad de Dios, ¿no? Más allá dice que si creía que valía la pena salvar a los ninivitas. ¿Vale la pena? Sí, porque son almas, ¿no? Son personas, ¿no? ¿Valió la pena que alguien nos compartiera de Cristo a nosotros? Amén. ¿Qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estábamos enfermos. Estábamos de todo, ¿verdad? Menos en Cristo, ¿no? Dice, más allá de que si se sintiera cómodo o no, más allá de que si tuviera temor o no, o sea, y le puedo seguir con una lista grande, ¿no? Pero no había lugar, mis hermanos, para la confusión. El llamado de Dios es muy claro. El llamado de Dios era muy claro para Jonás. 3 cosas nomás le pedía al Señor. ¿Qué nos pide a nosotros el Señor, mis hermanos? Obediencia, obedecer la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Qué nos pide a nosotros el Señor? Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos bajo la gracia. Y a veces abusamos de la gracia de Dios. O casi siempre abusamos de la gracia de Dios. O yo abuso de la gracia de Dios, ¿verdad? Siempre el Señor nos manda a un lugar y siempre nosotros vamos por otro lugar, ¿verdad? Pero hasta que aprendemos, ¿no? Hasta que aprendemos, otra vez regresamos a ese lugar, ¿verdad? Es lo bueno que estamos bajo la gracia de Dios. Si no, ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y todos, mis hermanos, tenemos una lista de excusas, de pretextos, de argumentos y buenas razones por las cuales creemos que la tarea que Dios nos ha encomendado, a veces no va a funcionar. Pero ya no soy yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Si Dios me manda a hacer algo, es porque llevo el respaldo de Dios. Si Dios te manda a compartir algo, es porque llevas el respaldo de Dios. Siempre y cuando, ¿verdad?, estemos en comunión con Dios, siempre y cuando estemos en oración, estemos en lectura bíblica, estemos en ayuno, ¿verdad? Como esta palabra es una palabra que no es al aire, es una palabra que trae un respaldo de días estudiando, leyendo, desvelándome. O sea, es una palabra que es para cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Entonces, sin embargo,
Jonás lo sabía y él comprendió, y en su mente solo había una cosa que podía hacer: huir de la presencia de Dios. ¿Okay? Eso pensaba Jonás nada más, ¿no? Huir de la presencia de Dios. Vamos a Jonás 1:3. Ahí mismo. Y dice la palabra: y Jonás se levantó, ahora sí se levantó, ¿verdad?, para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis, ¿verdad? Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, ¿verdad? Fíjense, hasta pagó su pasaje para irse a Tarsis, ¿no? A lo mejor el pasaje a Nínive iba a ser gratis. A lo mejor se iba a ir un camarote, porque Dios lo estaba enviando, porque iba con el respaldo de Dios. A lo mejor iba a ser más fácil, ¿no? Se hubiera evitado todo eso que pasó. Todos esos 3 días en el pez, ¿no? Todos esos 3 días. Pero Jonás dice que Jonás sabe que no puede huir de la presencia de Dios, como cada uno nosotros sabemos que no podemos huir de la presencia de Dios. ¿Okay? Todos lo sabemos, mis hermanos, que a veces, ¿verdad?, queremos hacer nuestra voluntad, y a veces hacemos nuestra voluntad, y nuestra voluntad pues a veces para nada sirve. Nuestra sabiduría no sirve para nada, mis hermanos, no sirve para nada, ¿no? Entonces no se puede huir de la presencia de Dios, porque nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Okay? Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y no podemos huir de la presencia de Dios. Y Jonás conocía, mis hermanos, muy bien que no podía huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos ver también en el Salmo 139. ¿A dónde dice? ¿A dónde? 7-10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, mis hermanos. ¿Okay? ¿Qué es lo que estaba queriendo hacer aquí Jonás, mis hermanos? A lo mejor quería renunciar, a lo mejor ya no quería ser profeta de Dios, a lo mejor ya quería vivir sus días tranquilos, ¿verdad?, acostado a un lado de la playa con un coco helado ahí, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor se quería su carta de renuncia. No, pues ya trabajé 20 años, ya me voy a jubilar, ¿verdad? Ya voy a pedir mi jubilación, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor estaba pensando en tirar la toalla. A lo mejor estaba diciendo: no, pues como profeta pues no gano nada, ¿no? Como profeta pues no, siempre ando batallando, ¿no? No sé, ¿verdad?, lo que le pasó por la mente a Jonás, ¿verdad? Pero eso quería hacer Jonás, ¿no? Quería huir de la presencia de Dios, ¿no? Y dijo: ya no quiero ser profeta de Dios, ¿verdad? Como a veces también nosotros decimos, ¿no? Ya no quiero ir al templo, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ser maestro de niños, ya no voy a hacer esto, ¿verdad? Pero nosotros, mis hermanos, los que somos de Cristo, no podemos tirar la toalla. El que la puede tirar es Cristo, pero Él nunca la va a tirar. Porque si Él te escogió a ti, es porque Él vio en ti algo, un potencial. A lo mejor tú dices: pero no sé ni hablar, no sé ni orar. Pero Dios, te lo aseguro, te lo confirmo, de que para Dios eres algo súper especial. Así que no puedas hablar, que no sepas qué decir, que no sepas ni le alabar, Dios está trabajando en tu vida. ¿Okay? Yo así lo viví, yo lo experimenté. Al llegar a Cristo no sabía ni orar, no sabía ni alabar, no sabía ni una alabanza me aprendía, ¿eh? Pero le eché ganas, mis hermanos.
Me metí más a las cosas del Señor. Me metí más a la presencia de Dios, mis hermanos. Y gloria a Dios que Dios ha hecho cosas en mi vida, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Jonás quiere huir lo más posible lejos de Dios. Quiere él estar lo más lejos de Dios, mis hermanos. Y la verdad, iglesia, que cuando huimos y nos alejamos de Dios, no encontraremos un lugar en el cual podamos disfrutar la vida. Porque la vida en Cristo es diferente. La vida en Cristo es totalmente diferente, mis hermanos. ¿Sí? ¿Hay problemas? Sí, sí hay problemas, pero tenemos una esperanza, que es Cristo. Hay situaciones difíciles, sí, y todos los de aquí hemos pasado por situaciones difíciles, pero ahí está el Señor. Siempre, siempre ahí está el Señor. Aún en ocasiones, mis hermanos, que a veces nos hemos apartado un poquitito de las cosas del Señor, el Señor sigue siendo fiel. ¿Ya? Y lo podemos ver todos los días, lo podemos ver en todo momento, en toda situación, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, no hay un lugar mejor que estar en Cristo, mis hermanos. No lo hay. Así lo busques en Hawái, en Nueva York, no, mis hermanos, porque nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre, mis hermanos, por el sacrificio perfecto de Dios. A eso, Señor, eso fuimos comprados, ¿no? Entonces, huir de Dios, mis hermanos, siempre va a ser muy costoso. Siempre. Huir de la presencia de Dios, huir de Dios, huir de las cosas de Dios, siempre es un precio muy costoso, mis hermanos. Me ha tocado ver hermanos en Cristo, mis hermanos, que por X razón, mis hermanos, se alejan de la presencia de Dios o se alejan de los caminos de Dios, mis hermanos, y no la están pasando muy bien. Ahí están, mis hermanos, batallando, batallando y batallando. Entonces, el pecado, dice, lo llevará más lejos de lo que usted quiere ir. Siempre. El pecado, la paga del pecado es muerte. Amén, mis hermanos. Entonces, nos alejamos de Dios y el pecado nos va a llevar más lejos, mis hermanos. Lo mantendrá por más tiempo de lo que usted se pensaba quedar. ¿Okay? ¿Qué decimos en ocasiones? Me voy un poquito al mundo. Tengo ganas de ir con mis amigos, los amigos antiguos, ¿no? Los que eran mis amigos, ¿verdad? Y a veces, mis hermanos, en esa salidita nos pegan una revolcada que por la gracia y misericordia de Dios podemos regresar solamente. Entonces, y otro punto importante, mis hermanos, siempre va a costar regresar a los pies de Cristo. ¿Sí? Podemos irnos, podemos disfrutar, entre comillas, los placeres de la vida, pero para regresar, mis hermanos, es difícil, difícil. Sí se puede, sí se puede, porque yo también he visto hermanos en Cristo que ahorita están sirviendo al Señor, pero sí cuesta mucho regresar. Sin embargo, dice que parece que a Jonás eso no le importó, ¿verdad? Y dice que él la estaba pasando muy bien, pero halló un barco, dice, y ese barco estaba por zarpar, y ese barco se dirigía a Tarsis. Irse a Tarsis, mis hermanos, significa estar afanado, estar en una zona de confort. Irse a Tarsis significa vivir sin Dios, diciéndole al mundo, ¿sabes qué? Yo de aquí en adelante yo soy el que dirijo mi vida, no necesito a Dios. Eso es, mis hermanos, irse a Tarsis. Puede ser también, ¿verdad?, en no congregarse, en no servir, ser un miembro. Y pensamos, mis hermanos, que eso que estamos haciendo está bien. A lo mejor pensamos nosotros eso, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios no está bien, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es desobedecer la palabra de Dios. Jonás desobedeció las órdenes de Dios. Y nosotros, mis hermanos, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a la voz de Dios? ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios, mis hermanos? Es una pregunta que quiero que te lleves en tu corazón, a tu casa, y la medites.
¿Estamos realmente haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, está llena de órdenes, de mandatos. ¿Okay? O sea, la palabra de Dios, que a veces nos brinquemos un capítulo a otro libro, ¿verdad? Que porque no me gusta lo que dice ahí, pero no, eso no es para mí, pero lo brincamos a otro. Pero va a llegar el día que tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y las órdenes que la Biblia nos da son muy claras, mis hermanos, y son desafiantes, mis hermanos, las órdenes que Dios nos da. Pero solamente, mis hermanos, podemos llevar a cabo a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Ocupamos el Espíritu Santo. Ocupamos recibir el Espíritu Santo y ocupamos todos los días llenarnos del Espíritu Santo. Porque todo esto que estamos oyendo y leyendo se discierne espiritualmente, mis hermanos. No lo podemos discernir carnalmente, hermano. Porque si fuéramos carnalmente, mis hermanos, les aseguro que no estuviéramos aquí esta tarde. Por eso, mis hermanos, es estar siempre en sintonía con el Señor. Siempre estar pegados con la palabra de Dios. Y no estoy hablando de religiosidad, mis hermanos. Estoy hablando de una comunión con el Señor. De un cambio de estilo de vida diferente. Si tú, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, ya recibiste la palabra de Dios, esa palabra la tenemos que atesorar, la tenemos que vivir, no nada más guardarla, mis hermanos, la tenemos que poner por obra, porque es muy fácil, hermano, estar escuchando nada más, y a lo mejor tú me vas a decir, no, está bonita la historia y está muy bien lo que dice, o sea, está muy bien lo que me estás diciendo, ¿verdad? Pero yo nomás la oigo, no, mis hermanos, tenemos que vivir la palabra de Dios. Tiene que ver frutos, se tiene que ver el cambio. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos volteados de cabeza, mis hermanos. Pero a través de la lectura, de congregarse, de orar, de ayunar, Dios va transformando nuestros pensamientos. Dios va transformando nuestra mentalidad. Hasta ya hablamos diferentes. Ya pensamos diferentes. Ya podemos ir y compartirle a una persona lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sin tanto show, se puede decir, le podemos decir a la persona, ¿sabes qué? Mira, Cristo te ama. Y no te quiere ver en la condición que tú estás ahorita. Dios te puede cambiar y te puede renovar. Entonces, las órdenes del Señor son claras y desafiantes, mis hermanos. Y es imposible de evitarlas. Vamos a ver tres mandatos que Dios nos da en la Biblia. Vamos a ver. Vamos ahí a Juan 12. ¿Ya lo tienen? No lo hallo en mi Biblia. Juan 12, 26. Dice la palabra de Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. ¿Qué nos dicen, mis hermanos? Si alguno me sirve, sígame. No nos está sugiriendo, no, ¿me quiere seguir? No, sígueme. Así como fue el llamado a los apóstoles, ¿no? Que cada uno le siguió, ¿no? Vamos a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, adelante de Filipenses 3:16, dice la palabra de Dios.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Apocalipsis 3:2. Ahí al final. Ya lo tenemos. Apocalipsis 3, versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces Jonás, ¿cuántas órdenes desobedeció o cuántos mandatos? ¿Cuántos? 3. ¿Cuál fue el primero? Levántate. ¿Cuál otro? Ve y pregona el evangelio, mis hermanos. ¿Y qué hizo Jonás? Huyó en dirección opuesta, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los mandatos de Dios? ¿Los estamos obedeciendo o estamos corriendo del trabajo del Señor? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos, con los mandatos de Dios? ¿Estamos huyendo en dirección opuesta? En ocasiones, ¿sí? ¿No? ¿Estamos huyendo, mis hermanos, en dirección opuesta? ¿O estamos huyendo a Nínive? ¿A dónde estamos yendo, mis hermanos? En ese momento Jonás pensó, ¿no? Pues ya me salí con la mía, ¿no? Ya voy a Tarsis, llego a Tarsis, me voy a un hotel y ahí a gusto, ¿verdad? Pero eso no quería el Señor, mis hermanos. Eso no quería el Señor. El Señor quería, ¿verdad?, obediencia de parte de Jonás. ¿Okay? Vamos a Jonás 1:4-10. Ya voy a terminar. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y Jonás le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, el obedecer a Dios significa ceder mi voluntad. El obedecer a Dios, ¿verdad?, significa que ya no soy yo el que va a dirigir mi vida. El obedecer a Dios es que Dios sea nuestro capitán, nuestro dueño. Que el obedecer a Dios, mis hermanos, es hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Cambiar mi deseo por el deseo de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a Jonás 3:10. Dice la palabra de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Verdad? Tenemos, mis hermanos, que obedecer al Señor. Tenemos que ser obedientes en todas las cosas que Dios nos manda. Dijera una persona que le compartí hace tiempo, ¿no? Yo les preguntaba, dije, ¿es fácil obedecer a Dios? Le decía yo. Y uno que otro pues decía que no es fácil, es difícil. Y otro decía, no, sí es fácil obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible obedecer a Dios. Siempre y cuando, mis hermanos, estemos bien pegados con el Señor, o sea, va a ser más fácil el caminar con el Señor, mis hermanos. Porque, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia. Que obedezcamos las cosas de arriba, que obedezcamos al Señor, mis hermanos, ¿verdad? Siempre va a haber situaciones difíciles, siempre va a haber tormentas, mis hermanos, pero siempre va a estar Dios en medio de la tormenta, ¿okay? Y gracias a Dios, mientras hay vida, mis hermanos, hay esperanza. Mientras hay vida, podemos rectificar, podemos estar fuera del camino, pero estando con el Señor, podemos regresar al camino, ¿okay? Siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos la oportunidad de regresar. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Obediencia, ¿okay? La obediencia es parte fundamental lo que nos está pidiendo el Señor, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos toda la gloria y la honra, Señor, esta tarde, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Y que la palabra de Dios, Señor, penetre, Señor, nuestro interior, Señor. Que fluya, Señor, como río de agua viva, Señor. Señor, perdónanos por las veces que te hemos desobedecido, Señor. Y por las veces, Señor, que hemos, Señor, cambiado de rumbo, Señor. Que nos hemos salido a veces del camino, Señor. Y también gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de volver, Señor. Señor, pongo en tus manos esta iglesia, Señor. Señor, que seas tú, Señor, que les dé, Señor, el mensaje, Señor, que les confirme, Señor, la palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor. Permítenos llegar con bien a casa, Señor. Permítenos llegar, Señor, y poder estar en familia, Señor, poder estar unidos, Señor, en un mismo sentir, Padre. Te doy toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.